Bueno, pues el día de hoy tenemos el gran honor y además el gran gusto de tener entre nosotros a Juan de la Torre para impartirnos una conferencia muy interesante titulada ¿Qué pasa con el medio ambiente? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por el espacio, Pablo. Este, es co- de- este es un tema que abarca mucho. Es muy grande el tema, ¿no? Porque la naturaleza en sí es, eh, es una totalidad, abarca muchos. Por ahí se escucha algo. eh, ya bueno. El, Abarca muchas áreas, son muchos temas, muchas esferas que voy a tratar de tomar una como básica, aunque está interrelacionada con todas las demás. Porque en sí la naturaleza es una explosión de alegría. Lo vemos esto en las aves, en las mariposas, lo vemos en los colores, lo vemos en los árboles, en las montañas, en los ríos, en los mares, en el cielo. La naturaleza realiza millones de complejas operaciones de una perfección multidimensional, totalmente fuera del alcance de nuestra comprensión, para dejarnos a nosotros, a los seres vivos, a los seres inanimados y animados, la chamba más papita. O sea, solo ser y dejar que sean los demás seres. El tema de esta charla es ¿qué pasa con el medio ambiente? Está el medio ambiente natural, el medio ambiente construido y otras terminologías que se manejan por ahí. Siendo realista, es bastante pretencioso querer ver todos estos temas del medio ambiente en esta breve charla. Incluiría aire, agua, suelo, alimentación, salud, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es que si nos metemos a la raíz, encontramos que junto a cada problema ambiental que estamos viviendo, vamos a encontrar ahí su solución, que normalmente es obvia, es simple y es una solución también directa. Pero como tenemos el problema de que por estas soluciones van en contra de lo que nos han vendido como dignidad de vida, lo que el consumismo nos ha metido en la cabeza, estas soluciones, por simples y obras que puedan parecer y que sean, pues nos van a parecer absurdas, imposibles, incluso hasta ridículas. Y esto se los digo porque la verdad lo vivo. No sé si recuerdan la precisión con que nuestros abuelos sabían qué día iba a llover y cuál no. Bueno, yo tuve la suerte de que a mi abuelo sí le tocó ser gente de campo, mi abuelo materno. Y recuerdo que a veces hacía consulta con las cabañuelas y el calendario Galván. Y ellos y sus amigos anticipaban todas las lluvias y las secas del año. Mientras que hoy, la definición de meteorólogo es persona que explica por qué las cosas no salieron como las predijo. ¿No nos da la impresión de que a mayor preparación académica empezamos a ver menos lo obvio, lo simple, lo directo? Qué curioso, ¿no? Cuando el calor nos agobia, que fue hace unos meses, se oye por todos lados esa frase de los responsables somos todos. Se oye en la radio, en la televisión y hay comentarios generales. Este eslogan, que parece tan inocente, contiene una impresionante ingeniería social, porque notamos que cómo ese mensaje está ocultando a los responsables reales de toda esta catástrofe, mientras a todos los demás nos culpa de esas catástrofes que causó al que están ocultando. Y esto es para que hasta el más ecológico se sienta culpable, aunque viva con lo mínimo, aunque consuma lo que cosecha, haga composta, separe su basura, cague en su baño seco y vaya con su bolsita en su bici a comprar al mercado orgánico.
para que se sientan culpables todos. Ah, otro término, el neoliberalismo. Es tan abstracto, tan confuso, que está ocultando al Estado profundo, al establishment, a la élite, a los dueños en sí de las corporaciones, que son las que están mangoneando a los gobiernos. Que a quien se atreva a señalarlo, lo tachan a veces de conspiranoico, y a quien lo demuestre, hasta lo encarcelan por cualquier crimen que le fabriquen, digamos Julian Assange, o ya de plano lo desaparece. Estamos en el pleno siglo XXI, en la cumbre del desarrollo, en que se supone que la justicia, la armonía mundial entre los pueblos y con la naturaleza debería ya ser un reflejo de nuestro gran avance tecnológico, social, cultural, espiritual y económico, del que tanto se jacta Occidente. Pero resulta que ya sin el dominio de sus medios, las redes desenmascaran esta hipócrita lucha que hacen Vamos, por la democracia. escucha la conferencia de ¿Perdón? este. ¿Puede silenciar por favor, el Sí. sonido? Está muy bueno, muy bueno. Sobre el Por favor, Rosario Duarte, por favor, Les comentaba, ¿no? Esta hipócrita lucha, lo que hace básicamente las redes es desenmascarar esta lucha hipócrita con la que dicen luchar por la democracia y con la que se excusan para saquear sangrienta y brutalmente a todos los pueblos que agarran indefensos. Pero ahora se está victimizando al topar con pared de la muralla tecnológica china y del real ganador de la Segunda Guerra, que es el pueblo ruso. Estas naciones que para defenderse han tenido que superar a Occidente, no solo en lo tecnológico y en lo económico, sino también en el ring de la capacidad destructiva. Qué triste, ¿no? Que en lugar de unirse para evolucionar como especie, estemos unos contra otros, ¿no? Y solo tuvieron que hacer esto estas naciones, China y Rusia, para que ya no se metan con ellos, al menos directamente. Este estado profundo son solo 100 empresas, no más. Son con nombres, apellidos y dirección, que son responsables del 70% de este catástrofe atmosférico que estamos viviendo. Son corporaciones que cubren el 50% de los suelos con transgénicos y agrotóxicos, y cuyas refresqueras, comidas chatarra y farmacéuticas nos tienen enfermos, mientras desatan guerras para vender sus armas por todo el planeta. Son 100, no más de 100. Porque si esto hace Occidente contra pueblos indefensos, ¿cómo se van a defender los seres animados e inanimados que inocente y delicadamente, en total armonía, nos están dando esta vida que nos sostiene? Creo que es necesario que repita esta frase, porque, repito, porque si esto hace Occidente contra pueblos indefensos, ¿cómo se va a defender de esta voracidad los seres animados y inanimados que en inocente y delicada armonía nos dan la vida que nos sostiene? ¿Nos damos cuenta de esto? A esta delicada trama tenemos los gobiernos impuestos por estas corporaciones que causan la mayoría de las catástrofes y desatan tanta guerra. Estamos hablando de gobernantes títere, que con nuestros impuestos van y vienen a foros mundiales, que por el medio ambiente, que por el agua, que por la atmósfera, en el que solamente están haciendo pantomimas para que las corporaciones puedan seguir operando a sus anchas. Tenemos contra esta violenta voracidad occidental la serena mesura de los pueblos originales. La verdad es que en lugar de decir occidental, yo quería decir anglosionismo, pero uso occidental porque es una palabra más corta y abarca más.
Si observamos bien, veremos que en los pueblos originales es el microclima en el que viven el que orienta sus usos y costumbres, porque cuando llegaban a abusar de algo, el tiempo luego les cobraba la factura. Es una experiencia milenaria que acumularon y que resuelta al integraron a sus fiestas, a sus tradiciones, para que, aunque la causa de aquella festividad se hubiese olvidado, permaneciera esta viva en sus tradiciones. Y así es como la naturaleza les corresponde, de mil maneras. Unos ejemplos de esto: el maíz rojo, ¿sí?, o el azul, el negro, son ricos en hierro y crecen mucho más en las zonas más altas, donde hay menos oxígeno. Vaya que sí somos hijos del maíz. Que de los 24 superalimentos que existen en el mundo, 16 fueron desarrollados aquí por el Anáhuac. Nuestros pueblos son pueblos que, al respetar y adecuarse a los microclimas de su entorno, lograban la autosuficiencia, la total autonomía. Era un proceso que iban grabando en su historia viva, en su persona, su identidad. Por esto es que en el Anáhuac, cuando un pueblo se asociaba con alguna alianza, una triple alianza o algún otro tipo de alianzas, lo hacían respetando siempre sus leyes, sus costumbres y tradiciones, donde la siembra, la cosecha, su cocina, su forma de educar, la medicina, las leyes, la forma de interpretar el cosmos, hasta el sombrero, el calzado, la ropa, los rituales, los juegos, los deportes, las formas de hacer la guerra, las fiestas y hasta el comportamiento marital eran resultado de esta adaptación a su microclima. Vemos que ante esto, lo absurdo que resulta sin esta forma de ver la vida, decidir hacia allá de lejitos, a control remoto, desde gobiernos centrales en territorios tan extensos como lo es tanto país, incluyendo el nuestro. Y ya no se diga de la estupidez que se pretende ahora con la Agenda 2030 de tener un gobierno global. Es por ello que, observando a nuestras comunidades originales, un economista, Leopold Kohr, y su discípulo E.F. Schumacher, le advirtieron a Europa en su publicación que se llamó Breakdown of the Nations, de 1957, lo importante que es reducir el tamaño de las naciones hasta una dimensión humana. Esto es que de la dimensión humana no es otra cosa que reducirlas hasta donde uno se dé cuenta que el otro esté cumpliendo lo acordado sin afectar el entorno. Y otro libro que se llamó Small is Beautiful, Lo pequeño es hermoso, de 1973, donde Schumacher se refiere también a las instituciones y naciones también de dimensión humana. En el 61, en 1961, en Cuernavaca, se instaló otro discípulo de Leopold Kohr, Iván Illich, quien observa que cuando una institución es más grande de esta dimensión humana, la institución empieza a actuar en contra de lo para cual fue creada. Como lo notamos durante mucho tiempo aquí con la seguridad, con la ley, con los abogados, incluso con los doctores que estaban, o la medicina, o las farmacéuticas, que estamos viendo lo que hacen, porque están superando la dimensión humana. Iván Illich encuentra en los pueblos originales que sabían comunicarse todavía con la naturaleza, y algunos lo siguen haciendo, el último reducto de supervivencia de la humanidad. Estos pueblos como ejemplos de armonías comunitarias, de intercambio no monetario, de no capital, que obviamente el Vaticano, la Fundación Rockefeller y los gobiernos los veían como si fuese una amenaza comunista a combatir. Estas culturas empezaron a tratar de disolverlas desde 1921 con el sistema educativo, que aplicaron prioritariamente a las zonas rurales. Estas actividades de educación, Iván Illich las cuestiona con estudios que hizo, como el libro que sacó que se llamaba La sociedad desescolarizada,
entre muchos otros. Un común denominador de las culturas originales es que conocen muy bien el significado de la palabra suficiente y no tomar de la naturaleza más allá de lo indispensable. Es un respeto no consumista que Occidente tiende mucho a confundir con pobreza. Mientras los gobiernos de los países del mundo se la pasan apagando incendios de lo que es urgente, que es el resultado de no haber atendido lo importante. Estos importantes reguladores del planeta, como lo son el agua, los suelos, el aire, las plantas, los alimentos, los minerales, los hidrocarburos, la medicina, la salud, la educación, etc. Todo para poderle dar chance a que las corporaciones criminales asociadas que les pusieron a estos políticos en el poder tengan el tiempo de enriquecerse, de contaminar y de apropiarse de esto, de lo importante. Corporaciones que quieren aprovechar la catástrofe global que ellos mismos están causando como pretexto para adjudicarse ahora el papel de ser los directores del mundo para, según ellos, componer. Con la Agenda 2030, como veremos más adelante. Algunos saben, de los que estamos aquí, que fui buzo industrial y luego de algo de chamba por ahí del 97, como empresario industrial especializado en operaciones de mar adentro, que se le llama también o costa afuera. Tenía entonces un barco oceanográfico, el Oceatec, que lo conseguí en una universidad que se llamaba de Ronsteel, en asociación con Harbor Branch Oceanographic Institution. Era un barco que llevaba el nombre del más destacado oceanólogo mexicano, Columbus Iselin. Cuando ya traíamos ese barco desde la Florida, que lo llevamos hasta Campeche, nos llamó la atención en el radar que todos los buques que nos rebasaban, pues lo hacían muy rápidamente, pese a que íbamos a toda máquina. Hasta que un capitán de alguno de esos barcos se apiadó de nosotros y por radio abierta nos preguntó casi de forma burlona si nos gustaba surfear sobre la corriente del Gulf, que después investigué que era conocida como la cinta transportadora global, el Gulf Stream, le dicen en inglés, la corriente termosalina del Golfo. Era sobre la que íbamos a contracorriente, íbamos a 14 nudos, que es que también lo que aprovechan esta corriente los cubanos que quieren llegar de Cuba a la Florida en apenas unas horas. Con esos flamantes 14 nudos del Oceatec, era un barco rápido, pero sobre la corriente que iba en igual velocidad, pues andábamos como caminando arriba de una caminadora. Y así es como aprendimos un rudimento marino. Si queríamos avanzar, teníamos que salirnos de esta corriente termosalina y navegar realmente lejos de ella. Este barco, que por aquí, déjenme ver, creo que tengo una imagen de él. No se deja, quién sabe dónde lo puse. Acá está. Ahí va. Dice, en el instrumental que traía este barco, había forma de recibir y de transmitir algunos datos climáticos, oceanográficos y atmosféricos, que se recibían entonces, así de moderno como se ve, por unas tiritas de papel, el Telex. Ya llovió. Y uno de esos datos de aquel entonces era que la velocidad de esta corriente, que la voy a poner también por acá, a ver si se deja, aquí está. Vamos a ver si se deja. Ve. Esta corriente que vemos aquí, que va de sur a norte, bajó en muy poquito tiempo de 13 nudos, de 14 nudos a 13 nudos.
Hoy no sé a qué velocidad avance, pero este pequeño cambio en tan poquito tiempo tiene severas repercusiones a nivel global, ya que estas corrientes se encargan del intercambio marino atmosférico, de temperaturas, de vientos, de aguas, de sales, de nutrientes, de corrientes que van de superficiales y también profundas. Se encargan del transporte del plancton, del zooplancton, del krill, de la migración de las ballenas, de las tortugas, los delfines. Estamos hablando de una inmensidad de vectores. Esta corriente la crea la diferencia que hay de salinidad, o sí, del peso específico y de la temperatura que hay entre el mar del Ártico y del Antártico. Esta corriente de agua cálida que va de sur a norte y a su paso calienta a Nueva York y a los países nórdicos. Y tiene muchísimas funciones más. Ante esto, es indiscutible que la tala que afecta a las lluvias, la recarga de los acuíferos, la tala de árboles, me refiero, la humedad, la temperatura y la cantidad de agua de los ríos, ¿sí? Eso lo afecta mucho la tala de árboles. Tengo una imagen que les tenía cerca de ello. Aquí están. Este es, pero a pesar de lo importante que es la función de los árboles en la creación de mantos acuíferos y en la retención de agua, ninguna de estas funciones afecta tanto como el calor que están produciendo los miles de millones de motores que utilizamos para mejorar nuestra calidad de vida, para nuestro confort. Son motores que consumen tanto oxígeno que están derritiendo los polos, perdón. Están liberando el metano del permafrost. Aquí tengo unas imágenes para comentarles lo que es el permafrost. Este es el permafrost. A quitar un poco. Es toda la zona que abarca, ¿no? Están liberando el permafrost. El permafrost está hecho de metano. Eso es todo, así está cubierto de permafrost todo el planeta. Más bien está en los mares profundos y bajo la tierra. Y se está liberando el metano. Es como si le estuviéramos abriendo a la llave del gas en la casa y no le prendiéramos. Eso es lo que estamos haciendo con el aumentar la temperatura que está liberando el permafrost. Este permafrost, y además estos motores están chupando tanto oxígeno que se están adelgazando también la capa de ozono de manera simultánea. Ocurre que, voy a volver a poner esta, ¿sí? Que toda esta agua derretida, que es dulce, del Ártico, está, de los glaciares del Ártico, están reduciendo la diferencia que hay de sal entre el norte y el sur. Y porque esta diferencia salina y también térmica es, entre otras cosas, la que moviliza y genera estas corrientes. Cabe señalar que, por otro lado, ¿no? Voy a quitar esta imagen para que no nos confunda. Les comentaba, ¿no? Que cabe señalar que para evitar retrasos a sus negocios por manifestaciones, las transnacionales aplican diversos métodos que van desde la eliminación directa de las manifestantes hasta unos más sutiles, como le llaman al twist candy. El twist de candy, déjame ver si lo encuentro por acá, aquí están. El twist de candy o dulce de celofán consiste en que los empresarios entretienen desenvolviendo el dulce.
o sea, lo que hacen es contratar o financiar a diferentes tipos de científicos para que cada uno exponga un tema de manera opuesta al otro, y mientras ellos se pelean o llegan a sus discusiones, ellos continúan con sus operaciones, con sus explotaciones y lo que quieran. Los resultados son, estos resultados opuestos pues los llevan a discusiones, y luego también les financian y les patrocinan foros, conferencias, becas, incluso salas de discusión pública, que mientras se pelean ellos científicamente, los empresarios siguen como si nada con sus negocios. Esto le llaman twisty candy o el dulce de celofán. Muchas de estas instituciones científicas, hay que aclararlo, son creadas muchas veces por estas corporaciones, o estas instituciones también viven de donaciones de las mismas. Que ahora los científicos digan que estos tremendos calores que acabamos de vivir se debieron a la actividad solar, sin mencionar ni de chiripa a los motores y al crudo, pues ¿qué podemos decir? Dice aquel dicho popular: ¿para qué tanto brinco si está parejo? Así es, ¿para qué darle tanta vuelta? Si lo único que tenemos que hacer para detener este catástrofe atmosférico que estamos viviendo es parar máquinas, parar los motores. Porque desde que la revolución industrial se impuso, esta solución no tan solo la vemos como imposible, sino ni siquiera pensable. Sí, ¿no? Es una solución que nos suena ridícula, es una solución que nos suena absurda, pero ¿qué creen ustedes que hicieron las transnacionales cuando nos encerraron durante su pandemia? Exacto, parar casi todos los motores. ¿Conspiranoico? Lo asumo. Porque la alteración de esta corriente que estamos platicando y sus derivadas tiene consecuencias que están fuera del alcance de las soluciones científicas y tecnológicas. Hay que saber que para restituir este oxígeno atmosférico que están consumiendo estos miles de motores, miles de millones de motores, no lo alcanzan a restituir las plantas marinas ni las terrestres. La atmósfera lo está teniendo que obtener de desdoblar. Voy a jalar una imagen de eso. Ya, por aquí anda. Está más o menos a esta altura la capa de ozono. Está desdoblando de esta capa, de lo que se llama la capa de ozono. Si la vemos, y esto es lo que está causando, esta capa se va adelgazando, en esta parte prácticamente ya no hay ozono. Que ahora pues, está dejando pasar mucho más rayos solares, y con ellos los rayos ultravioleta, que se están sumando este calor que está introduciendo el sol por esta falta de ozono, que es que retiene los rayos ultravioleta. En conjunto están metiendo más calor dentro de la Tierra, y que en conjunto están liberando más metano del permafrost que ya habíamos visto. Lo que está multiplicando esto, o sea, los incendios. No sé si se han percibido la cantidad de incendios que se han dado, porque estamos actuando como si cuando dejas la llave de la casa del gas abierta, se genera mucho más incendios, hay mucho más metano en la atmósfera. Es un metano atmosférico que también multiplica el efecto invernadero por 20. O sea, imagínense más. Es un efecto como carambola, un efecto acelera al otro y viceversa. Y así cada año es el más caluroso de la historia y el más frío de los años por venir. Como consecuencia, increciendo,
teníamos apenas hace un mes, no sé si recuerden, este calor insoportable y a la vez incendios por todos lados y además una tremenda falta de agua. Por lo que la gente en ese momento parecía empezarse a preocupar. Pero de repente pasa ese momento, ¿sí? Y las nubes cargadas y el calor contenido ahora revientan en vientos inusitados, lluvias y huracanes cada vez más frecuentes, más intensos y en zonas en las que antes no ocurrían, como la que está pasando ahora en el Pacífico. Les voy a poner uno de lo que hizo el volumen. Ahí está el caidero que hizo de árboles. Vean el tamaño de los árboles. Y, en este caso fue el Ágata, que barrió con Mazunte en Oaxaca. Esto fue en el 2022, donde miles de estos árboles centenarios fueron arrancados de cuajo. Si vemos la antigüedad de estos árboles, derribados, podemos deducir que junto con un huracán que hubo antes, que fue en Oaxaca, por ese del 97, el Paulina, estos fenómenos no son normales de esta zona. Lo voy a volver a repetir. Tengo otro más, a ver si creo que tengo este. Por esta costa no se habían dado anteriormente este tipo de huracanes. Vean el tamaño del árbol. O sea, véanse la antigüedad que tenía este árbol y obviamente no son normales este tipo de fenómenos atmosféricos en esta zona. Y ahora les voy a poner otro, a ver si se deja, si lo encuentro por acá. Es el que acaba de pegar en Acapulco. A ver si se deja. Ahí. Un momento, por favor. Estos son, y ya no se diga el Otis, creo que este se llamó Otis, ¿no? El que pegó en Acapulco, ¿no? Nótese el nivel de efectos que tuvo. Fue categoría 5. Prácticamente destrozó Acapulco. Es bien sabido que los huracanes normales son reactivadores de los ecosistemas, pero con tanta cantidad y con tanta fuerza. ¿No le resulta curioso que algunas voces científicas promuevan a estos monstruos atmosféricos como benignos? Ya tenemos otra vez. Si a esto le sumamos la pérdida de suelos, déjame quitarlo de aquí porque esto va a confundir. Esto es lo que pasó en Acapulco. Si a esto le sumamos la pérdida de suelos con las lluvias torrenciales y por la tala que se realizó para el cultivo industrial, porque si no talan el cultivo industrial, los tractores no pueden funcionar. Entonces, las lluvias torrenciales se llevan los suelos llenos de agroquímicos, que al asolvar los ríos, pues causan deslaves y múltiples inundaciones. El río con los sedimentos, pues levanta su nivel y genera inundaciones. Estos ríos, con todo el suelo y con todos los agroquímicos, pues terminan desembocando ¿sobre qué? Sobre los males en los arrecifes. ¿Y en qué va a repercutir todo esto? Pues en falta de cosechas, obviamente con ello, encarecimiento de los alimentos, porque pues, van a subir el precio de los agroquímicos. Esto va a afectar con esos agroquímicos que llegan a los arrecifes, pues la pesca, y esto que va a generar, pues, problemas de alimentación, de insalubridad. Y ahora nos viene por ahí el
nos está entrando ahora por acá el huracán Beryl, que es como el Wilma que llegó por allá, y también es como el Otis. Son ya huracanes que no se conforman con ser los más tempranos, sino son los más grandes y poderosos registrados en el Caribe. Una cosa que es muy interesante es cómo logran que estos eventos que son excepcionalmente anormales en la atmósfera, pronto los demos por normales, muy pronto, sin ni siquiera cuestionarnos lo que causa estos fenómenos. Y tampoco otra cosa que nos preguntamos es por qué precisamente los huracanes, voy a volver a poner estas, escogen ¿por qué los huracanes escogen precisamente zonas urbanas o la zona intermedia entre dos zonas urbanas? Han pegado en Cancún, han pegado en Cozumel, han pegado en Playa del Carmen, han pegado en Chetumal, en Mazunte, en Acapulco, en Nueva Orleans. O sea, precisamente en las zonas urbanas. ¿Por qué? Hay unas simulaciones que realizaron la City University de Hong Kong, la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, y determinaron que la rugosidad, como son estos edificios, ¿no?, en el terreno representan que generan en las ciudades, esta atrae a los huracanes. Eso es lo que dicen estos científicos. Pero creo que es importante observar, ¿no?, en este proceso. A ver, déjate. Lo que es la convección térmica. Esta convección térmica es que las zonas urbanas tienen cemento de todo, de las calles, de las carreteras, de los edificios, de las construcciones. Están generando todo este cemento, ¿sí?, y los motores que obviamente están funcionando de los aires acondicionados, los refrigeradores, todo esto está generando calor que sube. Este calor al subir actúa como si fuera una jeringa al subir y va dejando a la vez un vacío en su base. Es un vacío que jala, que atrae. ¿A qué? Pues a lo que tenga cerca. En este caso, pues un huracán. Esto, la verdad, estas transnacionales ahora están queriendo sacar tajo de todo esto que está pasando y están organizando lo que se llama el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible. Por aquí tengo su logotipo animado. A ver, déjate. Entonces, me anda valiendo que esto está con... Acá está. Este es el... Se está... Vamos a aquí. Este es el consejo, es el logotipo, y eso es la promoción del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, que están generando una cosa que se llama One Health, o sea, una sola salud, en la que la Organización Mundial está aglutinando en un triángulo, voy a poner por acá, este triángulo que están haciendo, la salud humana, la salud animal, el medio ambiente, pero están tratando de aglutinar la salud ambiental, la salud humana, están queriendo regular, ¿sí?, dentro de ello lo que son los alimentos, los farmacéuticos y el ámbito general a nivel sanitario.
Nos damos cuenta de lo que significa esto y que además lo manejen las corporaciones que generaron todos estos problemas. Hemos recorrido ya, voy a quitar esto. Anda valiendo queso. Dice, hemos recorrido una serie de comparsas medio macabras y todas estas para que la rueda motorizada transporte por tierra, por mar, por aire y por el espacio a personas, animales, alimentos, productos, armas, etcétera, etcétera. Las energías verdes, pues resultaron no ser ni verdes, ni mucho menos eficientes. Tengo aquí una imagen que lo muestra. Ouch. Esto es muy simplista, pero muy evidente. Y esto es solamente para decir que el petróleo sigue siendo el combustible más eficiente para el transporte, que junto al gas y los múltiples productos derivados, como lo son los plásticos que vienen del petróleo, pues están generando que esto en muy poco tiempo llegue a su fin. Hasta aquí hemos visto solo algunos pequeños daños atmosféricos que están causando el uso indiscriminado del petróleo y de los motores, que no tienen nada de pequeños, son enormes. Si vemos ahora los indirectos, como son las murallas que representan, voy a ponerlo otra vez. Ouch. Se deja porque están muy... Mi pantalla anda ya dando las últimas y ya no se dejan. Bueno, no, pues. En fin. Dice, si nos fijamos, las carreteras son unas murallas inmensas que evitan la migración de miles de especies. Estas son las carreteras. Y solo para que circulen los carros. Y además los millones de insectos que quedan estampados en los parabrisas. Y el cómo repercuten en los ecosistemas que nos sostienen, estamos dando con una de las causas más poderosas de desertificación que casi vemos siempre junto a las carreteras. Así como los alimentos chatarra y a los refrescos, ya ven cómo se les obliga a anunciar que en unos hexágonos que contienen exceso de sodio y a los cigarros que producen cáncer, a cada auto, por moderno y por fregón que sea, se les deben exigir que muestre este hexágono con la cantidad de contaminación que causó su fabricación, así como el oxígeno que su motor le está robando a la atmósfera, las emisiones que también está generando de dióxido de carbono y del calor que producen, y que todo esto se suma, ¿cómo se suma? En otro hexágono, a la catástrofe atmosférica global. Si notamos al auto, la publicidad lo ha logrado convertir en una aspiración, en una imagen de realización, en un símbolo absurdo de éxito. Notan que una persona apenas lo empieza a manejar y no se transforma, se trastorna. Y así, de repente ves a mujeres que evitan relaciones sin un buen carro y varones que se sienten menos por no tenerlos. Y luego vemos a estas mujeres ya casadas, con tinción rubio de cabello, sobre estas vitrinas refrigeradas, sobre ruedas, haciendo cola y generando un tráfico infernal, ¿sí? Ahí, al volante, llevando a un solo niño a un colegio
donde se les adiestra estas mismas aspiraciones individualistas. Luego vemos a esbeltos peatones convertidos en obesos conductores. El automóvil inmóvil, del tráfico asfixiante, del doble no circula. Como el progreso de una ciudad se mide en el pavimento que tienen de calles, avenidas, de puentes, de pasos a desnivel, y este pavimento sella la recarga de acuíferos, otro gran tema que no vamos a ver aquí, pero que es muy severo, es muy notable que se esté buscando crear pavimentos permeables para construirle calles al auto. O sea, estamos priorizando al auto en lugar de priorizar a la atmósfera, a los acuíferos, al peatón, al de a bici, diciendo cómo no al carro. La multitud de gente que vemos ahora en Ámsterdam contrasta con las desoladas áreas de ciclistas que hay aquí en Jalapa. Sin embargo, vas a ver en las carreteras subir cada 15 días unas pickups lujosas con 2 o 3 bicis tan caras como la lujosa camioneta, que luego esa camioneta lo está esperando a que bajen del cerro en algún Oxxo. Estos son los placebos, estos placeres a los que nos están acostumbrando, que resulta tan difícil dejarlos. Debemos hacer actos revolucionarios, que si no podemos en el macro, afectar en lo macro, empecemos por lo micro, por nosotros mismos, desde nuestra casa. Y bueno, hasta aquí, ¿qué les parece si dejamos espacio para preguntas y respuestas? Porque sí podríamos seguir con los citadinos, que deberíamos quedarnos y mantenernos en la ciudad y dejar de ir a vivir allá a a las montañas, a las playas, al campo, y generando ahí lo que le llaman extender la mancha urbana. Y bueno, dejar de gentrificar, le llaman. Y bueno, a sus órdenes. Muchas gracias, Juan. Qué interesante y qué importante. ¿Quién gusta participar o hacer alguna pregunta? Doctor, yo Sí, Gisela, adelante. quiero preguntar, bueno, bien comentar y preguntar al mismo tiempo. Comentar primero que a mí me causó mucha impresión enterarme que en la COP 21, o no, COP 28, perdón, asistieron los primeros ministros, presidentes, representantes, etcétera, en su avión particular. Un avión transportando a una persona, bueno, más la tripulación, etcétera, y fueron a hablar de ecología. Entonces, yo ahí noté esa enorme contradicción, en primer lugar. Y por otra parte, una pregunta, doctor, ¿qué podemos hacer ya que muchas formas indirectas nosotros mismos somos los consumidores y estamos provocando que ocurra lo que está sucediendo? Es decir, no lo hacemos de manera directa, pero sí lo estamos haciendo de manera indirecta, porque nosotros somos los usuarios de los vehículos que van por las carreteras, los usuarios de lo que se produce en las fábricas, etcétera, 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 porque nosotros somos los consumidores. Muchas cosas son superfluas, secundarias, nos hacen daño, etcétera, pero otras sí son necesarias, son de consumo básico, la fruta, la verdura, etcétera, que se producen en lugares muy lejanos y que requieren, este, mm, pues, ser transportados para ser acercados al consumidor, porque no podríamos ir, por ejemplo, por pescado fresco a la costa. O sea, necesitamos que lo traigan cerca, no podríamos, tampoco, a lo mejor algunos no tenemos ni siquiera un espacio para una maceta para poder cultivar nuestras verduras o cosas así. Entonces requerimos pues de que sean transportadas para poder alimentarnos, para consumir. eh, o sea, ¿cuáles serían nuestras opciones, doctor? ¿O qué nos aconsejaría o qué nos sugeriría a los personas comunes? Gracias. Sí,
Gracias, Gisela. Lucía, por favor, si gustas poner tu... Estás Yo tengo una silenciado. duda, Juan. En alguna ocasión oí que había un centro de, no se puede decir investigación científica, sino de alteración climatológica en Alaska, que ionizaba la atmósfera a larga distancia. No entiendo muy bien de qué mecanismos usaban, pero esto en relación a que el huracán Otis fue totalmente atípico, que se comportó de manera tan rara que seguramente había sido creado artificialmente. Y luego la gente hablaba también de una venganza de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, porque no han podido incrementar el establecimiento del modelo neoliberal y porque se le dio en la torre a grandes propuestas que ellos tenían para nuestra economía, ¿no? Con la cuarta transformación. Eso, bueno, colateralmente hablando, quizás fue cierto o es hipotético, pero en realidad existe este centro en Alaska que está haciendo este tipo de estrategias destructivas. Digo, las armas nucleares son una forma, pero ahora la ciencia ha avanzado tanto que no sé qué tan cierto sea que este tipo de instancias existan para hacer algo así como lo fue lo atípico del huracán Otis. Y la otra es que le comentaba yo a Pablo que ayer que fui a comprar mi jayote, que es el nixtamal, para una cuestión, me di cuenta que viene perfectamente mezclado el maíz blanco con el amarillo. Estamos comiendo tortillas, por lo menos yo, con maíz amarillo transgénico, ¿no? Y viene mitad y mitad, perfectamente mezclado. Entonces, yo creo que esto es una práctica muy común en el país y que no es cierto aquello de que el transgénico no se esté utilizando ya en elaboración de tortillas. Eso es todo, gracias. Los motores en la zona industrial. Gracias, Lucía. Por favor, Juan. Lo que comentabas, Gisela, acerca de qué era, perdón, se me fue el avión. Se me fue el avión. ¿Sí? Bueno, pero hablemos ahora mientras me recuerdo tu pregunta, del asunto de estas antenas que están cerca de Alaska. Estas antenas le llaman geoingeniería. Ignoro si realmente, parece que sí afectan, de alguna manera pueden generar muchas frecuencias que pueden alterar incluso hasta generar movimientos telúricos. ¿Hasta qué punto? No lo sé. Ahorita sí que paso al papel de conspiranoico porque no sé, pero por su razón debe tener de que lo tengan ahí. Ahora, lo que comentas del transgénico, del maíz transgénico, ya es un hecho, están peleando, no sé si ya en qué estatus esté esta pelea que nuestro gobierno hizo para evitar los transgénicos, que parece que en lugar de que sea el que está generando el problema, el que tenga que dar las pruebas de que eso está generando daños en la salud general, porque hay un dato severo acerca de la cantidad de cáncer que coincide la curva del cáncer con la curva además se dispara la curva a la par de muertes por cáncer que la curva del consumo de glifosfatos en las cosechas. Entonces, y que nosotros tengamos que pagar la investigación y además, lo que llaman el twist candy, el twist de candy, el dulcecito para poder seguir haciéndolo y darle valor a unos recursos legales para mantenerse vendiendo el veneno que ya muchos ya tienen prohibido. ¿Cuál era tu pregunta, Gisela? Disculpa que no la recuerdo. La pregunta
¿qué podemos hacer nosotros los simples mortales, o nosotros los que estamos ahorita escuchándolo, para poder, para hacer algo? Así, mira, la verdad Gracias. es que es lo que comentaba hace rato. Es tan simple lo que se puede hacer. De hecho, de alguna manera estoy haciendo un experimento con mi propia vida al respecto. Y, y la verdad, no, yo vivo en un espacio muy pequeño, tengo muy poquita ingreso económico, y lo hago me transporto solamente en bicicleta, me, trato de comer, normalmente comemos mucha carne, demasiada carne, debemos de bajar el consumo de carnes. Entonces, todo eso, si empiezas a limitarte a lo que te da una economía muy restringida, curiosamente vas a encontrar formas de comer muy sanas, que de hecho alguna vez he compartido por aquí, por ejemplo, con esto de los germinados. Los germinados son muy fáciles de hacer. Por ahí tengo una manera de hacerlos muy simple. Son muy baratos, tienen mucha proteína. La semilla, cuando está germinando, es el momento de energía más poderoso de la tierra. Es la semilla que nace. Entonces eso, cuando te lo comes, te llena de energía. La verdad es, cuando empecé a tener este tipo de alimentación, tenía tanta energía que terminé por tener que hacer ejercicio, porque si no, no podía dormir. Y la verdad, cuando te platico con qué cantidad de dinero lo estaba haciendo, te vas a sorprender. Pero eso lo hice, te quisiera decir que lo hice porque quería yo comprobarlo, que así era. Pero no, la verdad es que me quedé sin lana y tuve que, pues, buscarle cómo comer bien, comer sano, nutritivo, con poquito dinero, y llegué a esa conclusión. Sí se puede, sí podemos comer menos carne, menos pescado, y, y tener en nuestra dieta cosas más accesibles y más sanas para nosotros. Sí. Sí, también una cuestión muy importante es el desarrollo local, el consumo local, el romper con este esquema de la globalización. Ahorita están trayendo los fertilizantes de Rusia y de China. Luego vas a comprar un tocino y es un tocino de Holanda, en fin. Romper con la globalización y fomentar la producción local, el consumo local, el reordenar la vida urbana para que cada quien viva cerca de su trabajo, de su escuela, que tenga centros de salud accesibles. Entonces, enraizarnos más en la localidad y no andarnos moviendo miles de kilómetros para obtener satisfactores o productos que podemos tener localmente, ¿no? Eso de que en el Walmart vendan manzanas de Estados Unidos, en fin, pues es un modelo totalmente dañino, ¿no? Para el medio ambiente, para la naturaleza y para nosotros mismos, porque estos alimentos pierden sus nutrientes, usan muchos químicos, conservadores, y todo esto nos afecta. Entonces hay que cambiar un modelo de desarrollo local, de comunidades que tengan todos los satisfactores y comer alimentos, o sea, mientras más cercano es el alimento. Bueno, ya Juan explicó cómo, según la orografía y la zona, el alimento da los nutrientes que necesita la gente, ¿no? Entonces creo que esa es también una salida, ¿no? El desarrollo y el consumo local y romper con la absurda globalización, ¿no? Simplemente México importa la mitad de sus alimentos. En lugar de producirlos aquí en nuestras tierras, se traen de Estados Unidos. Y esto es absolutamente absurdo. Entonces, bueno, creo que hay todo un modelo de vida
todo un modelo de organización, todo un modelo de desarrollo económico que ayudaría a mejorar el medio ambiente. Y otra cuestión importante es eliminar la obsolescencia programada, porque todo lo fabrican para que se acabe pronto, para que tenga que reponerse. Y esto implica pues mayor extracción en las minas, mayor contaminación en la producción de estos productos, en lugar de hacer productos que duren 30 años, 50 años. Todos recordamos el refrigerador de la abuelita que pues duraba 30 años, ahí seguía, ¿no? Entonces, esto es también muy importante, exigir calidad y durabilidad. Hay inventos, por ejemplo, hay llantas que pueden durar 100 años, focos que pueden durar 100 años, telas que pueden durar 100 años. Todo esto ya se ha inventado, pero las grandes corporaciones compran las patentes porque ellos lo que quieren es que cada año compres ropa, cada año cambies las llantas, cada año o cada X meses cambies los focos, etcétera. Para esto hay que romper con un sistema político que está al servicio de la ganancia de las corporaciones y que explota al máximo tanto los recursos naturales como humanos. Creo que Juan ha sido claro en hacernos ver el daño que trae este modelo de transporte y de uso de motores indiscriminado. Y puede haber un modelo de desarrollo económico pues en el cual podamos armonizar con la naturaleza. Bueno, ya se nos pasó un poquito la hora. No sé si guste cerrar, Juan. Pues estamos en es una coyuntura que a mí me llena como ya lo has hecho y vives haciéndolo, la verdad te da un contento de optimismo de que sí se puede hacer, o sea, de que sí se puede realizar y de que es positivo y que no representa ningún sufrimiento, ninguna nivel de sacrificio, sino todo lo contrario. Entonces, solamente es dar el paso para que en lo micro empecemos a hacer manos activas, conscientes, que están logrando el cambio. Pero hay una... Y mientras ver la manera de esto llevarlo a otro nivel, a otra estructura. Por ejemplo, para manejar los residuos, que se llaman residuos, que son realmente nutrientes, que no estamos regresando a los suelos, como es la caca y la orina, pues no se está realizando una medida efectiva de logísticas para que los científicos, ojalá algún día hagan algo, ¿sí? Se dediquen a ver cómo la mecánica para poder manejar estos residuos y que terminen siendo nutrientes que regresen al suelo de manera no patológica, ¿sí? Sino de manera efectiva. Y son tantas cosas que se pueden hacer y que la verdad, yo aquí en micro lo hago y con nada y se puede. Entonces, ¿por qué no se va a poder? Y sobre todo si tienes recursos. Entonces, lo que falta nada más es una visión y un darse cuenta de que no representa ningún sacrificio y te da un tipo de vida mucho más plena. Gracias, Juan. Pues bueno, vamos a terminar. Lore Castillo hizo una pregunta en el chat. Ya se nos agotó el tiempo, pero si gustas apuntarla, Juan, para A ver, déjame responder. verlo. Es que no le sé todavía esto. Déjame tomarla. O si gustas decirla verbalmente, Lore. Bueno, en la grabación va a quedar. Sí, hola, hola. Sí, hola. Sí, buenas noches. Bueno, la pregunta que tengo aquí colocada es ¿cómo podemos crear nuestros microambientes o aldeas tipo culturas originales? ¿Sabes de algunos casos? Gracias.
Qué bonito, qué bonita pregunta. Les comento que lo intenté. Me intenté sumar a grupos y la verdad me di cuenta que en ese momento que lo hice no estaba yo preparado para vivir como viven ellos con lo mínimo indispensable. Ahora creo que estoy preparado, pero ahorita estoy viendo que nosotros, tratando de lo que tenemos que hacer nosotros en las ciudades, ¿sí? Empezar a crearlos. Hay que empezar a crearlos. No ir a donde están ellos, sino nosotros, entre nuestros grupos sociales, entre la gente que vive en nuestro edificio, tratar de socializar y de demostrarles que se puede. Y de repente te ven que estás en mejor condición física y te empiezan a preguntar cómo le hiciste. Y bueno, todas esas cosas tienen un efecto en tu comunidad inmediata. Entonces, sí es factible. Les comento que yo aquí en muy pequeño empieza a generar un cierto grado de interés en mi alrededor, pero es un proceso lento. Por eso es que sí requiere que haya mucho más promoción. Pues es un tema sumamente importante. Tendremos oportunidad en otras ocasiones de profundizar. Muchas gracias, Juan. Esta conferencia se está grabando, entonces ya después la pueden ver en YouTube. Hay un compañero que se le fue el internet. Bueno, ya en YouTube está la conferencia próximamente en el canal de Mextequi. Y pues gracias, muy buenas noches a todas, todos, todes. Y pasamos a despedirnos. Gracias, Juan. Genial tu plática y A la orden. te agradecemos mucho. Gracias, Juan. muy Buenas interesante. noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Juan. Buenas noches.